Bueno, en esta parte vamos a hablar en realidad de dos temas, vamos a juntar dos partes, por así decirlo. Va a estar por un lado los medios de acción de la Unión Europea y también la parte 6, que es la articulación del derecho de la Unión Europea y de los derechos nacionales. Son dos partes cortitas, entonces las voy a juntar en uno que va a quedar un poco más largo. Pero bueno, creo que va a ser más llevadero todo. La parte 5 está dividida en dos secciones. La sección 1, que son las competencias de la Unión Europea, y la sección 2, que son las fuentes del derecho de la Unión Europea. Bueno, la sección 1, las competencias de la Unión Europea. ¿Quién hace qué en la Unión? La cuestión de las competencias es esencial porque permite saber los medios que permiten a las instituciones europeas, valga la redundancia, actuar. La Unión, que es un sujeto derivado de la voluntad de los Estados, tiene competencias de atribución, o sea que los Estados se las atribuyen, porque en general se considera que un Estado tiene la competencia de sus competencias, por así decirlo. Todas las organizaciones internacionales, al derivar de Estados, tienen competencias de atribución. Esta cuestión en la Unión Europea no fue tratada en los textos fundadores. En efecto, había un silencio sobre la cuestión, por lo que se trató de manera pragmática. Los tratados solo fijaron objetivos. La Unión desarrolló su competencia en detrimento de los Estados, motivada por este silencio. Digamos que se aprovechó. En el Tratado de Lisboa, los Estados le pusieron fin a esto. Se clarificaron las competencias para que no ocurra más aquello. La determinación de las competencias. El principio de atribución. Esto implica que la Unión dispone solo de competencias de atribución que le han sido reconocidas por los Estados. El Tratado de Maastricht hace referencia a este principio, precisando que la comunidad actúa en los límites de competencia conferidos por el tratado. Toda competencia no atribuida a la Unión pertenece a los Estados. La competencia de los Estados es la regla, la competencia de la Unión es la excepción. La categorización de las competencias. El Tratado de Lisboa por la primera vez clasifica o categoriza las diferentes competencias de la Unión. Hoy hay tres categorías: las competencias exclusivas, compartidas y de coordinación. Las competencias exclusivas se dan cuando los Estados pierden inmediatamente toda prerrogativa. La tiene la Unión y es la única que puede actuar. Estamos en el cuadro de competencias que los Estados transfieren definitivamente a la Unión de forma irreversible. Hay 5. La política monetaria, o sea el euro, la unión aduanera, la política en materia de competencia, la política comercial común y, finalmente, la conservación de los recursos biológicos del mar. En segundo lugar están entonces las competencias compartidas, o sea entre los Estados y la Unión. Son las competencias que se definen por el hecho de que la Unión Europea puede intervenir, pero que desde el momento en que la Unión ejerce su competencia, los Estados no pueden ejercer la suya, no actúan juntos. Por ello, estas competencias son variables. Si la Unión actúa, las toma, pero si no, los Estados continúan ofreciéndose. Aquí, los tratados dan una lista de estas competencias, por ejemplo, en materia de política social, en transporte, energía, agricultura, etc. Y por último están las competencias de apoyo. Esta categoría es la más favorable a los Estados, porque la legislación de estos continúa aplicándose. La Unión Europea interviene a través de programas de promoción, de coordinación. En el cuadro de estas competencias de apoyo, la Unión Europea no puede adoptar textos de armonización, solo acompaña a los Estados. Los tratados dan una lista también: la salud, la cultura, la industria, el turismo, la educación, la juventud y los deportes. El ejercicio de competencias. Hay principios que regulan el ejercicio de competencias, pero también hay otros que permiten diferenciar el ejercicio de competencias. Según el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad rigen el ejercicio de las competencias. La subsidiariedad es un principio que se aplica a las competencias compartidas solamente. Hizo su aparición en 1992 en el Tratado de Maastricht y significa que la Unión Europea actúa si lo que se debe hacer puede hacerse mejor a escala europea. Obliga a la Unión a demostrar que está mejor posicionada que los Estados para actuar. Deberá demostrar dos cosas: la insuficiencia de la acción de los Estados y luego la mayor eficacia de la acción europea.
Es favorable a los estados porque obliga a la Unión a justificar la utilidad de su acción. Debe probarlo, por ejemplo, la Comisión Europea cuando propone un texto. Es importante también el rol de los parlamentos nacionales desde el Tratado de Lisboa. Por la primera vez los parlamentos nacionales están asociados al control del principio de subsidiariedad. La Comisión Europea, cuando hace una proposición, debe transmitir a los parlamentos nacionales todo proyecto de acto legislativo. Aquí se da una especie de sistema de tarjeta amarilla y naranja. Cuando los parlamentos nacionales son informados de estos proyectos, pueden pronunciarse, y si las opiniones negativas representan menos de un tercio, tarjeta amarilla, el proyecto de la Comisión debe ser examinado. Cuando las opiniones negativas representan la mayoría de los parlamentos nacionales, la Comisión no podrá mantener esta proposición si no la puede justificar. En caso de litigio, se va ante la Corte de Justicia de la Unión, que puede controlar que un acto de la Unión respete el principio de subsidiariedad, pero es un control muy flexible. Principio de proporcionalidad. Es un principio regulador del ejercicio de competencias, pero es diferente en su contenido. Se aplica a todas las competencias, no solo a las compartidas. Cuando la Unión dispone de varias formas de actuar, debe elegir la menos limitativa para los estados, individuos, empresas, etc. El contenido de su acción no puede exceder lo que sea necesario. Proporcional es sinónimo de necesidad. La subsidiariedad tenía como finalidad saber quién entre la Unión o los estados debía actuar. Era un principio para la determinación. La proporcionalidad interviene en otro nivel, en la puesta en marcha de la acción, en el ejercicio propiamente dicho. Los otros principios. Hay que remarcar el principio de diferenciación de competencias. El crecimiento de la Unión Europea ha hecho a Europa más heterogénea. Los riesgos de conflictos y de bloqueo institucional aumentan. No todos los estados comparten los mismos puntos de vista y entonces se introdujo en el tratado la idea de diferenciación, es decir, la posibilidad de un pequeño grupo de estados de ir de la mano sin dejarse bloquear por el resto de los estados. Esto se llama cooperación reforzada. Este mecanismo es bastante peligroso, es introducir un riesgo de fragmentación. Por ello se integró en 2001, pero con limitaciones. Las condiciones para la aplicación de esta cooperación son estrictas. 1. Solo puede usarse a título excepcional, en último recurso, por ejemplo en caso de bloqueo de ciertos estados miembros. 2. Es un mecanismo facultativo, es decir, no obligatorio y debe reunir al menos 9 estados. 3. Tercer criterio, es que estos mecanismos se aplican a todas las competencias de la Unión, salvo a las exclusivas. 4. Debe respetar el derecho de la Unión y todo lo que ya ha sido pactado por esta. 5. Debe respetar las competencias, los derechos y las obligaciones de los estados que no participan. Procedimiento. La iniciativa comienza por una demanda a la Comisión y ésta puede luego darle la proposición al Consejo, el que deberá decidir con mayoría calificada y luego del acuerdo del Parlamento Europeo. Solo votan los representantes de los estados que participan de la cooperación reforzada, pero todos tienen voz. En algunos temas existen reglas específicas, sobre todo en la política extranjera y la de seguridad. La demanda se hace directamente al Consejo y se transmite a los altos representantes sobre los asuntos extranjeros y la política de seguridad que dan su opinión. Aquí se decide a la unanimidad, es decir, que los estados tienen individualmente derecho de veto. El principio de flexibilidad está definido en el artículo 352 del Tratado Fundador de la Unión Europea, que fija un objetivo a la Unión pero sin prever los modos de acción. Esta cláusula permite al Consejo actuar, pero debe decidir a la unanimidad y a iniciativa de la Comisión. El tratado precisa que esto no se aplica a la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Pasamos, pues, a la sección 2, las fuentes del derecho de la Unión Europea. Estamos en el núcleo del derecho de la Unión Europea, las normas que produce la propia Unión. Las fuentes son diversas y jerarquizadas, como en el derecho interno, es decir, constituciones, leyes, decretos. En la cima de esta jerarquía encontramos el derecho primario, es decir, los tratados y los principios generales de derecho, cuyo valor ha sido reconocido por la Corte de Justicia. El derecho primario o derecho escrito. Los tratados institutivos, por ejemplo el de París, que hace a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, el Tratado de Roma, que instituye la Comunidad Europea, y el de Maastricht, que instituye la Unión Europea. Hoy también está el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Fundador de la Unión Europea, que tienen el mismo valor.
La Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea tiene el mismo valor que los tratados. Es como si fuera un derecho constitucional de la Unión Europea. Hay que agregar a esto los protocolos y anexos de los tratados como parte integrante. Los principios generales de derecho o derecho no escrito son fuentes no escritas, es decir, son jurisprudenciales. Esto nos recuerda el rol fundamental de la jurisprudencia en la formación del derecho de la Unión. La Corte de Justicia aparece como un verdadero poder judicial, con una misión muy grande definida por el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea. La Corte de Justicia asegura el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de tratados. La Unión no sería la misma si no fuera por la influencia de la Corte. La Corte utiliza diversas fuentes para crear estos principios fundamentales. Se apoya sobre el derecho internacional o a veces también en el derecho interno de los estados. Por ejemplo, con el principio general de la seguridad jurídica, que varios estados ya habían aceptado. Puede incluso apoyarse en la especificidad del orden jurídico de la Unión Europea. Esto le permitió, por ejemplo, desarrollar el principio de equilibrio institucional. Se sitúan a la misma altura que los tratados. Los principios generales de derecho de la Unión Europea se sitúan a el rango constitucional, tienen un valor particular en materia de protección de derechos fundamentales sobre todo. Los acuerdos internacionales. El derecho primario es superior a estos acuerdos, que tienen una posición intermedia en la jerarquía, pues están entre el derecho primario y el derecho derivado. En estos acuerdos, la Corte de Justicia ha dicho, las competencias de la comunidad deben ser ejercidas en el respeto del derecho internacional. Los acuerdos concluidos por la Unión crean derechos para el beneficio de los particulares. El derecho derivado. La definición es que es aquel derecho o texto que produce cotidianamente la Unión Europea. Son los textos que se adoptan a través de la codecisión. Existen varias categorías. Primero están los reglamentos, que es un texto que apunta a lo general, es decir, que tiene un efecto general porque no busca una categoría particular de personas, es como si fuera una ley. Es un acto obligatorio en todos sus elementos, la Corte de Justicia lo precisó. Un Estado no puede elegir qué parte se aplica, debe aplicarlo integralmente. El reglamento es un acto directamente aplicable al derecho de los Estados miembros. El reglamento no tiene necesidad de un acto de transposición. Directivas. La directiva no tiene carácter general, se dirige a ciertas autoridades, aunque en la práctica sí se dirige a todos los Estados. La directiva es una obligación de resultados. Hay un margen de apreciación que se le da a los estados para aplicar la directiva a nivel nacional. La directiva es un método de legislación a dos etapas. En la etapa europea se fija un resultado, un objetivo político y luego en la etapa nacional el Estado transpone la directiva en su orden jurídico. La directiva es un acto específico. La competencia que se les deja a los estados concierne a la forma y los medios. Los estados deben transponer en un plazo determinado. A la expiración de este plazo, el comportamiento del Estado se convierte en una falta. Es imprescindible el acto de transposición porque si no la directiva nunca llega a los individuos. La decisión. Por otro lado tenemos a la decisión, que es un acto obligatorio en todos sus elementos para los destinatarios que ella misma designa. Estos actos deben respetar siempre al derecho primario. Y por último tenemos a los actos no obligatorios, que son las recomendaciones y los consejos. Se puede decidir tenerlos en cuenta igualmente. Un tema aparte son los actos fuera o sin nomenclatura. Son actos de los órganos de la Unión y son actos no previstos por el artículo 288 del Tratado Fundador de la Unión Europea. Un ejemplo podría ser un acuerdo interinstitucional concluido entre las instituciones de la Unión Europea. Bueno, hasta acá el tema 5. Ahora vamos a pasar al tema 6, que es la articulación del derecho de la Unión y de los derechos nacionales. Es una cuestión esencial que va a revelar el rol importante de la Corte de Justicia, que tiene muchas decisiones importantes sobre la cuestión de la articulación, porque los tratados contenían vacíos en este sentido. Hizo falta que los estados no apliquen a su manera el derecho de la Unión Europea. Hicieron falta principios para asegurar la unión del derecho de la Unión Europea, valga la redundancia. Las dos principales exigencias fueron el principio de primacía del derecho de la Unión y el efecto directo del derecho de la Unión. Esta parte 6 va a estar dividida en 3 secciones. La sección 1, que es la primacía del derecho de la Unión. La sección 2, que es el efecto directo del derecho de la Unión. Y la sección 3, que es la diversificación de las formas de
la invocabilidad del derecho de la Unión. Empecemos pues por la sección 1, la primacía del derecho de la Unión. Vamos a ver primero la consagración de este principio por la Corte de Justicia. Hay un caso que es el más importante de este tema y del curso. El fallo Costa en el del 15 de julio de 1964, que afirma la primacía del derecho de la Unión sobre el derecho de los Estados. Las razones que dio la Corte. Sobre todo fue el tema de que no había ningún tratado que lo afirmara, tenía que suplir ese silencio. Es una condición existencial del derecho de la Unión. El derecho comunitario prima sobre el derecho nacional, es lo que dijo la Corte. Va a poner como justificación la especificidad del derecho de la Unión, instituyendo una comunidad de duración ilimitada, dotada de instituciones propias, de personalidad y de capacidad jurídica, de una capacidad de representación internacional y, más particularmente, de poderes reales que provienen de una limitación de competencias o de una transferencia de atribuciones de los estados a la comunidad. Los estados han limitado, si bien solamente dentro de algunos dominios particulares, sus derechos soberanos y han creado así un cuerpo de derecho aplicable a ellos mismos. Estamos en el cuadro de un sistema en el que los estados han entendido limitar su soberanía. La autoridad del derecho comunitario no puede depender del derecho nacional. Sería un contrasentido. El objeto final es lograr la unidad y la uniformidad del derecho de la Unión Europea. El alcance del principio. Esta primacía podríamos calificarla de general y absoluta, es decir, que es una primacía de todo el derecho comunitario por sobre todo el derecho interno de los estados. En 1970 la Corte de Justicia va a ir más lejos y va a decir claramente que un estado no puede valerse de la violación de un derecho garantizado por su Constitución para oponerse a la aplicación de un derecho de la Unión Europea. El derecho nacional deberá, en toda hipótesis, ceder ante el derecho de la Unión del que emana, bien que emane del gobierno, de una colectividad local, de un legislador o mismo de la Constitución. El individuo ciudadano europeo puede dirigirse a su juez nacional para eliminar o quitar una ley contraria al derecho de la Unión Europea. Pasemos ahora a ver la recepción de este principio por el juez nacional. Hay que distinguir dos hipótesis. La primacía de derechos de la Unión Europea sobre las leyes de los estados. En el caso de Francia, por ejemplo, la Constitución dispone del principio de primacía de los tratados internacionales sobre la ley, pero recién en 1975 la Corte Suprema, o sea la Corte de Casación de Francia, aceptó esta primacía del derecho comunitario sobre las leyes, aunque ya estaba reconocido por la Constitución de alguna forma, pues también eran tratados. Los jueces no estaban muy de acuerdo sobre este tema. Para ellos lo importante era el derecho nacional y la Constitución. La segunda hipótesis es la primacía del derecho de la Unión Europea sobre la Constitución de los países. Esto es más conflictivo. En los años 2000 muchas jurisdicciones adoptaron disposiciones para dotar de especialidad ciertas partes o núcleos de su Constitución. Se llamaron reservas de constitucionalidad. El derecho europeo no se podía meter en el núcleo de una constitución. La Corte de Justicia de la Unión Europea es más respetuosa de la identidad constitucional de los estados. Está como en una lógica de pacificación, de conciliación. Se respeta la identidad constitucional de los estados, es decir, lo que tienen de específico cada uno en este sentido. Sección 2. El efecto directo del derecho de la Unión. En el origen no se decía nada sobre el efecto directo, menos sobre el tema de los reglamentos, que siempre se han considerado directamente aplicables. La definición es que el efecto directo es la capacidad de una norma comunitaria de crear derechos y obligaciones en la escala de los particulares, de las que se pueden prevaler para actuar frente a su juez nacional. No hay que confundir primacía y efecto directo. La primacía no es una cuestión jerárquica. El efecto directo quiere decir que el individuo va a poder prevalerse de ese derecho frente al juez. Son dos principios diferentes pero complementarios y que participan los dos para la unidad del derecho. Los fundamentos de este principio. Es un principio jurisprudencial que fue desarrollado por la Corte de Justicia a través del caso Van Joon y Los de 1963. En este, la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas
dijo que el objeto del Tratado de la Comunidad Económica Europea era el de instituir un mercado común cuyo funcionamiento concerniera directamente a los justiciables de la comunidad. Este tratado constituye más que un acuerdo que solamente cree obligaciones mutuas entre los estados contratantes. Las razones por las que se consagra el principio. Está inscrito en la misma naturaleza del derecho europeo. Ya el Tratado de Roma buscaba conferir derechos a los individuos, que los justiciables pudieran invocarlos. La Corte de Justicia desarrolla finalmente una cuestión que salía de la propia Unión. Convierte el efecto directo en un principio, que es contrario al derecho internacional clásico, donde el efecto directo es excepcional. El alcance de este. La Corte de Justicia ha dado criterios del efecto directo. Para ser de efecto directo, una norma debe ser incondicional, debe aparecer como clara y precisa. A este criterio se agregan las cuestiones de aplicabilidad. Puede ser un efecto directo vertical, que da derechos contra el Estado, y horizontal es que un particular puede invocar el derecho de la Unión contra otro particular. Las características según el tipo de normas. En los tratados tienen efectos directos, algunos tienen efectos completos y otros tienen efectos directos restringidos, como las disposiciones que protegen el derecho de voto, que obviamente afectan a los estados. Reglamentos. Es directamente aplicable en todo estado miembro. Todo individuo puede prevalerse delante de un juez nacional. Directivas. El efecto directo de la directiva debe responder a varios criterios. Si leemos el artículo de las directivas, parece que ninguna sería de efecto directo, pues en lo que respecta a los medios y forma, los estados pueden elegir cómo hacerlo, pero hay casos en los que tienen efectos directos. Por ejemplo, en el caso Ratti de 1979, si el estado no hace la transposición en el plazo que está establecido, como sanción será de efecto directo y los individuos se van a poder valer de ella frente al juez nacional. Pero igualmente una directiva podrá tener un efecto directo solamente si la disposición invocada es incondicional y está suficientemente precisada. El efecto directo es vertical únicamente pues la sanción es para el Estado. Si el Estado no transpone en el plazo la directiva, el justiciable tiene otra posibilidad además. Puede demandar reparaciones y responsabilizar al Estado. Acuerdos internacionales de la Unión Europea. No puede ser invocado por los particulares, a menos que se reúnan condiciones específicas. Sobre todo la condición es que el acuerdo sea en su conjunto dirigido a crear derechos para los particulares. Sección 3. La diversificación de formas de invocabilidad del derecho de la Unión. En esta sección veremos diferentes hipótesis en las que los particulares pueden valerse del derecho de la Unión Europea. Es para qué sirve a escala individual el derecho de la Unión. La invocabilidad, protección reforzada. La protección reforzada va a pasar por la invocabilidad de sustitución. Vamos a encontrar nuevamente la problemática del efecto directo. En este caso, el individuo puede demandar la aplicación del derecho de la Unión en lugar del derecho nacional. Esto se dará en todos los casos en que los criterios de efecto directo son reunidos. La protección se refuerza justamente porque el derecho europeo le es más conveniente y el juez nacional debe hacerlo si es de efecto directo. Dentro de esta invocabilidad tenemos que hablar también de la invocabilidad de exclusión, que podemos verla dentro del marco de la primacía. En 1968 la Corte de Justicia dice que el juez nacional encargado de aplicar el derecho comunitario tiene la obligación de descartar el derecho nacional contrario al derecho de la Unión, siempre que la norma de la Unión sea de efecto directo. Esto es como la máxima protección que puede otorgar el derecho europeo y de esta forma vemos que el derecho europeo tiene aplicación en los sistemas nacionales. La invocabilidad, pero con una protección mínima. Hay dos hipótesis aquí, que permitan una protección mínima de los individuos. Por la primera parte está la obligación de la interpretación conforme, es decir que cada juez nacional debe interpretar el derecho nacional en toda la medida posible a la luz del derecho europeo. Esta obligación se aplica en todos los litigios que involucren al derecho de la Unión, más allá de si la norma es de efecto directo o no. Este criterio no es relevante aquí. Esto le permite al juez no desechar el derecho nacional. La segunda hipótesis es la invocabilidad de reparación, es decir que existe un derecho a reparación para toda violación de un derecho de la Unión Europea. El individuo puede ser indemnizado de los daños causados por la violación cometida por un Estado miembro. La responsabilidad del Estado puede ser involucrada aquí más allá de si la norma es de efecto directo o no. Simplemente la Corte dispone tres condiciones. 1. Que la regla de derecho violada tenga por efecto conferir derechos a particulares.
2. Que la violación sea suficientemente caracterizada. Y 3. Que exista un vínculo de causalidad entre la violación y el daño. Bueno, hasta aquí las partes 5 y 6. En la próxima lección 7, que es la última, vamos a ver todo lo que tiene que ver con lo contencioso, es decir, toda aquella parte institucional de la Unión Europea que reúne a las Cortes de los Estados miembros y a la Corte de Justicia de la propia Unión. Bueno, nos vemos en la próxima.